Contame qué decís ahí y no más. Santa Rosa es el pueblo donde yo nací y mi relación son, primero que todo, la memoria más luminosa de mi vida, los 7 primeros años, que son irrecuperables, que no son algo que uno pueda volver a sentir por volver al pueblo. La casa donde yo nací no la recuerdo, yo nunca recuerdo haber vivido ahí. Darío, cuando tenía 2 años, de allí en adelante, vivió 1 año con el hábito de San Francisco. Y fue a un convenio, un acuerdo entre mi esposa y mi persona para mandarle una promesa a San Francisco de Asís, en el sentido de que él vestiría ese hábito porque nosotros aspirábamos a que él no tuviese defectos de ninguna clase en su nacimiento. Y en verdad, el nacimiento de Darío para su padre fue el acontecimiento más emocionante e importante de la vida. No entiendo nada, porque nada coincide con mi memoria. Todas estas mangas pues no tenían límites para mí porque yo pasaba del solar de mi casa al solar del tío Juan, a la casa del abuelo. Yo me podía ir por detrás de la casa hasta la casa de mi abuelo. Había una pesebrera ahí, entonces mi abuelo ordeñaba todos los días. El recuerdo que tengo cuando cierro los ojos es que él me lleva de la mano y vamos por un camino que no es en el pueblo, sino como saliendo hacia las afueras del pueblo ahí. Y él me hace repetir los sonidos de las letras por sílabas. M con A, M con I, M con O, y así todas. Y luego y ya me las tenía aprendidas por la... Entonces yo cuando entré al kinder yo ya me sabía el alfabeto y sabía los sonidos de las letras por él y sabía los números. Y... Entonces lo que a mí me motivaba, mi motor, fuera de esa enorme habilidad de Fernando Roldán, era que cuando yo pudiera conocer las letras iba a poder leer todas las cosas que me habían contado. Él hacía instalar una cama en su cuarto y todas las noches nos metíamos entre la cama y toda esa ceremonia preparatoria de un ciego de meterse en la cama que él hacía solo. Era él contando un cuento y a veces, dependiendo de la extensión del cuento, en una noche contaba 2. Y muchas veces usaba la técnica de Cherezada de decir, bueno, este cuento es muy largo, hay que contarlo en 2 noches. Entonces hoy empezamos y mañana terminamos. Y por supuesto había cuentos que a mí me gustaban más que otros, yo ahora tampoco soy capaz de decir cuáles fueron, que yo le hacía repetir, como le pasa a uno con los libros que le regalan cuando pelado y todavía, ¿no? Que uno se cuenta 1000 historias hojeando el mismo libro, 1000 veces. En mi casa había libros y comencé a hojear libros y me dio la curiosidad y ya quise leer y cuando aprendí a leer hacía mucho tiempo quería leer los libros que había y historias que mi papá me contaba y que mi bisabuelo me contaba. Y el paso de leer a escribir es casi fatal, creo yo, porque se le empiezan a uno a ocurrir cosas. Y entonces pues yo escribía bobadas. Tenía él 2 o 3 días de vacaciones y me decía, papá, ¿cuánto me das para comprar libros? Le daba lo que él quisiera, pero resolví abrirle una cuenta en la librería Aguirre, a donde él iba y se paseaba como Pedro por su casa. Mi papá me contagió de libros. Él cuidaba que yo no los dañara, pero no le importaba que yo trajinara y trajinara los libros hasta que se acababan. Lo importaba era que los usara. Y siempre fue así. Cuando terminó bachillerato, tenía una biblioteca propia de él, de 500 libros que había leído y de los cuales había escrito comentarios en un buen número. Pero fuera de esa lectura de su propia biblioteca,
había leído y consultado muchos de los que había en la que llamamos mi biblioteca, que naturalmente también es de él. Yo creo que el efecto que yo busco cuando leo un libro es que me meto en otra realidad, en otra forma de que el tiempo pase. El tiempo físico relacionado con mi contacto con esta mesa es un tiempo que desaparece para mí mientras estoy leyendo cualquier cosa que me absorba. Yo iba para Cartagena en el vuelo de las 12:30. Llegué a la sala, entonces la niña me dijo, sale dentro de 15 minutos, que sale 15 minutos más tarde. Entonces yo me senté en una mesita ahí de esa sala y empecé a leer un libro de San Agustín que se llama De la vida feliz. Y leí, estaba absolutamente fuera del tiempo. Hasta tal punto que de pronto miré lo que había leído y dije, debe haber pasado mucho tiempo, porque he leído pues como muchas páginas. Entonces fui y le pregunté a la niña, y ella con una sonrisa de oreja a oreja me dijo, sí señor, su avión salió hace 1 hora. Yo no había oído nada, tocó irme en el siguiente avión. Entonces fue literalmente eso, me salí del tiempo. Hay mucha gente que dice que uno es de donde estudió bachillerato. Pues en ese caso yo sería de Medellín. Yo viví 11 años en Medellín, que son mis 5 de primaria y mis 6 de bachillerato. Pues ahí crecí, ¿no? Ahí me volví adolescente y me volví adulto, si algún día llegué a serlo. Y para mí pues no tiene ningún poder evocador. Yo voy mucho a Medellín porque mis padres viven allá y los visito, porque allá vive Patricia y la visito. No sé, Nikos tiene 23, 24 años y conoció a Darío unos años antes, o sea, ya eso es, bodas de qué se llama eso, 25 años, bodas de algo. Es una persona muy, muy cercana para mí, yo no sé si eso se llama amigo, hermano del alma, porque incluso a veces uno ni con los hermanos tiene tanta cercanía. Yo a Patricia lo conocí como esposa de Germán Ignacio Londoño, mi compañero de colegio, íntimo amigo mío, y nos hicimos amigos a primera vista, Patricia y yo. Después Germán Ignacio desapareció de este planeta y quedó Patricia con Nicolás. Con Darío pasan los años y es cada vez más rico ser amigos, pues se conoce uno las manías al derecho al revés. Darío y yo hemos viajado juntos, nos hemos encerrado por temporadas en el apartamento de él o en el sitio donde estemos de vacaciones y como que somos capaces de estar mucho tiempo juntos y no estorbarnos. Y a mí eso, francamente, con muy poquita gente me ha pasado en la vida. Entonces, si yo estaba leyendo una novela, no la podía llevar al colegio, me la quitaban. Y posiblemente me regañaban porque es muy posible que las novelas que a mí me interesaban en esa época estuvieran en el índice o fueran mal vistas. Entonces, en ese sentido, no fue una educación muy enriquecedora, digamos. Eso tenía uno que crecer por exclusión, dándose cuenta qué aire le faltaba en aquella educación. Pero independientemente de que tenía ese defecto especulativo y dogmático, y que uno tenía que, tal vez con la afición a la lectura, vacunarse contra él de una manera muy sutil y quizá insensible, sí había un sentido del orden, de la disciplina, una educación en los valores, un sentido de pertenencia a la institución que yo creo que me marcaron. Y luego están mis amigos del colegio ahí. Pedro José Muñoz fue mi gran amigo del colegio toda la vida. Era barranquillero. Y mi mamá era como su mamá en Medellín y mi casa era como su casa. Obviamente uno con el mejor amigo del colegio y de esa edad lo que hace es descubrir el mundo, todo. Íbamos donde las putas juntos, nos emborrachábamos, íbamos a fiestas juntos, con las novias. Y luego después del bachillerato seguimos siendo tan íntimos y tan solidarios.
pasaron los años y pues la relación se enfrió. Y hacía por lo menos un año que no lo veía, cuando una vez en Miami me buscó un amigo común que sabía que yo pasaba por ahí y me contó que Pedro se había muerto en un accidente de un avión en la Sierra Nevada de Santa Marta. Alfredo de los Ríos fue compañero mío de colegio desde segundo de primaria toda la vida. Fue siempre una especie de punto de comparación para mí, porque es un hombre de una inteligencia extraordinaria, de una sensibilidad extraordinaria. Darío realmente siempre fue una persona supremamente lúcida, siempre como estudiante fue un tipo brillante, quizás a diferencia, paradójicamente de mi caso, que fui, digamos, como más premiado, más de excelencia. Darío una persona que siempre le iba bien, pero no era necesariamente porque estudiara demasiado, etcétera, sino que él de alguna manera tenía agudeza, lucidez, capacidad de respuesta, situaciones que de alguna manera lo hacían siempre descollarse. Cuando tenía 10 o 12 años, me hubiera encantado ser futbolista profesional. Él era un estupendo futbolista y generalmente en los equipos donde jugábamos, donde jugaba pues el grupo, él era de los punteros, creo que era puntero izquierdo y tenía una potencia muy grande pues en la pateada y metía unos goles excelentes. Muy recién llegado de Santa Rosa a Medellín, mi padre me llevó a conocer el estadio un domingo de fútbol y jugaba en Medellín y estábamos en 1955 y resulta que en 1955 el Deportivo Independiente de Medellín lo dirigía José Manuel Moreno. José Manuel Moreno es al fútbol lo que Leonardo da Vinci es a la pintura. Él era un futbolista legendario y era deslumbrante verlo jugar. Desde ese domingo de 1955 hasta hoy yo estoy pendiente de lo que le pasa al Medellín. Darío, cosa rara, porque en el colegio cuando uno va terminando bachillerato, los de atrás no existen. Y Darío se lograba destacar, ¿sí? Y ahí tomé yo conciencia de que Darío existía. Se destacaba porque se destacaba por su inteligencia, se destacaba por su elocuencia, se destacaba por su curiosidad intelectual. Y eso trascendió el salón de él y llegó a los grandes del colegio. Y es la primera vez que yo sé que existe una persona que se llama Darío Jaramillo y que tiene esas cualidades. Dijo que iba a estudiar Derecho. Pero había Derecho y Economía. Dijo, yo me voy a meter a Derecho y Economía. Se metió a Derecho y Economía y terminó su Derecho y Economía. No perdió nunca una materia. Recién llegado a la universidad, me entregó un poema y yo se lo llevé a Rogelio Echavarría, que tenía una alta posición en el tiempo. Al domingo siguiente salió publicado en el suplemento. Y Rogelio era conocido de mi padre y de mi madre. Y él había crecido en la casa de Esther González, que era la costurera de mi madre en Santa Rosa. Ya cuando nos conectamos en Bogotá, él me llevaba libros, yo hacía una columna de libros. Cuando me retiré del tiempo, ya él me sugirió que hiciéramos de mis notas de libros un libro que se llamaba 1001 notas. Y él fue el seleccionador, porque yo le dije, yo no tengo esas notas, me dijo, yo sí las tengo en la biblioteca. De manera que yo hizo la selección. Yo ya había leído sus poemas y admiraba mucho El Transeúnte, me parecía un libro muy bello. Darío Jaramillo está haciendo ahora una maravillosa poesía en la cual la nostalgia ya no es aquella cosa triste, aquella cosa un poco ridícula de la cual se burlaban precisamente la generación de ellos, sino que es ahora una más profunda. Después Darío estuvo un tiempo que le dio por ser tendero, como el papá, como la mamá, como volver a las raíces, a Medellín, a escribir allá, a llevar una vida gris. Darío le gusta, quisiera llevar una vida gris y él trata de minimizar al máximo todo lo que es los contextos en los que se mueve. Recién egresado de la universidad, se colocó en una compañía de seguros. En una conversación me dijo,
papá, tengo algunas dudas.